En un nuevo día, la ciudad seguía como siempre. La gente leía periódicos sobre la explosión ocurrida en un edificio abandonado. El tráfico era pesado. En una escuela, se veía a los estudiantes ingresando. En ese momento, alguien fue a abrir la puerta de uno de los salones, pero tembló hasta que finalmente la abrió. Los alumnos miraron al que entraba. Era Shi-won, quien había vuelto a clases. Todos se sorprendieron al verlo. Uno de los matones se acercó a él y le dijo algunas cosas, pero Shi-won lo miró con determinación, a lo que el hombre lo golpeó en la cabeza con un manotazo. Chango se acercó y lo tomó del cuello. Shi-won de la rabia apretó su puño tanto que la sangre brotó de su mano. En ese momento, uno de los estudiantes dijo que miraran afuera, lo que distrajo a todos, quienes se fueron a mirar. Shi-won, en cambio, miró su mano, que estaba llena de sangre. En ese momento, todos los estudiantes vieron que había un Lamborghini afuera dando vueltas. Un hombre de pelo largo con una pañoleta sujeta en la parte de atrás salió de él, con una vestimenta un tanto extravagante y deportiva. Los estudiantes se preguntaban quién era. El vicedirector salió y le preguntó quién era y qué estaba haciendo, ya que estaba cuadrando un carro allí. El hombre, al darse cuenta de que era el vicedirector, intentó abrazarlo, pero este lo apartó. El hombre solo se rió y dijo que hoy estaban buscando un portero, lo que sorprendió al vicedirector. Desde la oficina, los profesores vieron el carro del hombre y se preguntaron por el hecho extraño. ¿Cómo así que un portero? Todos hablaban de ello, pero en ese momento, el vicedirector dijo que, si tenían tiempo para eso, deberían ir a dar clases. El vicedirector pensativo se preguntó por qué el director recomendaba a este tipo de personas tan extrañas. La escena cambió y se vio a la enfermera Shino hablando con Shi-won, quien le expresó su preocupación por el profesor Chung-woo mientras se tomaba la mano aún manchada de sangre. Ella le dijo que no era su esposa y que no sabía. Ella le pregunta qué le pasó en la mano al darse cuenta. Él dijo que no sabía, que solo apretó y después ocurrió eso. Ella se sorprendió al escucharlo. En ese momento, abrió la puerta de la enfermería y le dijo que entraran para ponerle una venda. Entonces, un par de manos salieron desde atrás y cogieron sus pechos. Era el hombre, el joven que apareció bajando del Lamborghini. Él dijo que ya vio a la chica que quería ver. La profesora se sorprendió al verlo y le dijo que ella también. Pero en ese momento, la mano de ella tomó un color muy diferente y apretó sus manos. Las venas se le hincharon en su brazo y su mano, haciendo que él la soltara y cayera de rodillas para luego caer completamente al suelo. Esto sorprendió a Shi-won. La profesora le pisó la nariz con el tacón al hombre llamado Alex y le dijo que ya se lo había dicho antes, que nunca la tocara sin su permiso. Él habló de su prenda interior que le estaba viendo, ya que ella llevaba falda. Esto la enojó y empezó a destriparle la cabeza con el tacón. La escena cambió y se vio a la enfermera Shino curando a Alex. A veces parecían cercanos, aunque se molestaban el uno al otro. En un momento, él le preguntó quién era el chico, preguntándole si ese era su nuevo novio. Ella le dijo que debería cuidar su lengua, ya que él era el alumno del dragón de las 9 artes. Él saltó sorprendido. ¿Dragón de las 9 artes? ¿Ese bastardo está aquí? La enfermera dijo que no lo sabía. Esto sorprendió a Alex, quien se tomó la cabeza y pensó que había hecho unos cálculos demasiado a la ligera. En ese momento, la profesora abrió la puerta y le dio una patada, sacándolo y diciéndole que se fuera a hacer sus cálculos afuera. Luego intercambió unas palabras con Shi-won y procedió a curarlo, diciéndole que no debería preocuparse por el profesor, ya que probablemente seguiría en la cama o algo parecido. La escena cambió y se vio un posible muerto en una morgue. La sábana lo estaba tapando, pero se veía la sangre que se había filtrado a través de ella. Ahí estaban Kang-sung y el hombre del gobierno. Este último le dijo que por favor lo identificara. ¿Dragón de las 9 artes? Antes de salir, Kang-sung caminó afuera del edificio, siendo seguido por el hombre del gobierno, quien lo llamó, pero Kang-sung no se detuvo. En un momento se detuvo, y con su pie destrozó todas las baldosas por debajo de él, y pedazos salieron hacia otros lados. Este es el paso sísmico. Solo unos pocos pueden usar la técnica actualmente. El único capaz de usarla aparte de mí es el dragón de las 9 artes y el jefe de la alianza. Convenientemente, el brazo de Guiyou fue aplastado por este paso sísmico. El hombre del gobierno lo entendió. Él verificaría la información de esa noche. Kang-sung se detuvo a pensar. De esta forma ya no se puede evitar. ¿Lo entiendes, dragón de las 9 artes?
La escena cambió a Shibun, estirado sobre la camilla por la enfermera Shino. Asustado, le pregunta por qué estaba haciendo eso. Ella se sentó sobre él y le dijo que debió haber escuchado antes. Él se sorprendió y le preguntó por qué le estaba sacando la ropa. Ella le dijo que necesitaba un castigo. Procedió a quitarle la camisa y vio que tenía unos moretones. Ella se relajó y dijo: «Como lo pensé, tu cuerpo está mostrando una reacción. Quédate quieto, te haré sentir mejor», dijo la profesora. Esto asustó a Shibun. «Es solo terapia», dijo ella. Shibun, que no entendía, volvió a preguntar qué estaba haciendo. Ella le preguntó por qué, que si no le gustaba, y lo siguió molestando. Ella le dijo que, si sangraba solo al apretar el puño, eso quería decir que su cuerpo no estaba soportando toda la energía que ganó gracias a la pastilla. Es por eso que, si hace que salga algo de energía, su cuerpo no reaccionará tan mal. Pero, al hacerlo y absorber algo de la energía de Shibun, Shino se dio cuenta de que su cuerpo reaccionaba más violentamente y que la energía de él se intensificaba por la presencia de la suya. Ella se levantó y le aconsejó que no hiciera nada hasta que llegara el profesor, que no se pusiera a hacer actividades físicas, ya que podría morir por las complicaciones. Shibun pensó que ella le estaba haciendo una broma, pero ella le dijo que no estaba bromeando, con una mirada seria. Dijo que esa pastilla, como medicina, era algo más peligrosa de lo que creyó. Shibun, al escucharla, pensó que ella no debería decir cosas como esa con una cara tan seria. La escena cambió, y en un edificio se vio al sucesor de la escuela del Camino Celestial caminando, mientras las mujeres lo veían y pensaban que era un hombre muy guapo. En eso se sentó y comenzó a conversar con el jefe del Il-Won, quien le habló de que unas pastillas fueron robadas. Al parecer, una de esas pastillas fue la que le dieron a Shibun, y le explicó que esa pastilla era muy difícil de hacer y que costaba demasiado dinero, que incluso una sola de esas pastillas contenía la energía multiplicada por muchas veces el de un maestro promedio. Que si eso llegara a caer en manos de una pandilla o una organización criminal, eso causaría efectos devastadores en el mundo. El sucesor del Camino Celestial le preguntó que si no había alguna posibilidad de que el ladrón aún no lo hubiera usado. El presidente le dijo que eso era imposible, ya que no era solo su precio, sino que esa pastilla no era algo que una persona normal pudiera digerir, ya que, si lo hacía, su cuerpo ardería hasta el final. La escena cambió y se vio a Saehi entrando a la enfermería. Allí vio a Shibun y le preguntó por qué había faltado todos estos días al colegio. Él le preguntó cómo llegó a saber que él estaba aquí, y ella le dijo que cuando visitó su clase, ellos se lo dijeron. Mirando hacia la puerta, ahí se veía a los matones. Esto puso nervioso a Shibun. Aún así, ellos se acercaron y Chanjo le tomó el brazo, diciéndole que qué tal si les presentaba a su novia. Shibun le dijo que quitara sus manos de él. Saehi, al ver esta acción, le dijo que ellos estaban ahí porque estaban preocupados por él, que porque era tan insensible. Shibun, de inmediato, tomó una decisión y le dijo que se fuera. Le gritó que se fuera. Ella, sorprendida, le dijo que estaba bien. Se despidió de ellos y ellos de ella. En ese momento, Chanjo dijo que ella era de su tipo, volteándolo a ver y diciéndole a Shibun: «Ahora terminaremos nuestra conversación de antes, ¿cierto?», y procedió a golpearlo. Luego, fueron al patio del colegio, donde se vio que estaban peleando. Shibun estaba siendo golpeado, pero parecía que no estaba sufriendo como antes. En ese momento, Shibun pensó en lo que le dijo la profesora, pero tomó una decisión. No le importaba nada más, incluso si moría, si tan solo podía matar a este bastardo. En ese momento, se lanzó hacia él con su puño extendido, queriendo acabar con él. La sangre voló, pero fue la de Shibun, al impactar con la mano, que había bloqueado su puño. Sorprendido, se dio cuenta de que era el profesor Chungwoo. «Idiota, ¿quieres pasar el resto de tu vida como lisiado?», le dijo el profesor. Luego, les preguntó a los estudiantes qué estaban haciendo allí. Ellos presentaron una excusa escuálida, pero el profesor no les creyó y les preguntó que, si era así, ¿por qué Shibun estaba golpeado? Ellos decidieron irse, diciéndole a Shibun que era afortunado de que el profesor le estuviera salvando el trasero. Cuando se fueron, Shibun le dijo al profesor: «A partir de hoy, por favor, enséñeme», pero se dio cuenta de que el profesor tenía el brazo vendado debido a la pelea de la noche anterior. Esto sorprendió a Shibun, pero el profesor tomó su mano y le dijo que, si era así, ¿por qué andaba repartiendo golpes? Que, si no sabía que, si hubiera lanzado ese puño, podría haber estallado todo por debajo de su muñeca. Shibun no creía eso, pensaba que eso era imposible, incluso como broma. El profesor le dijo que, si no le creía, podía golpear la pared.
El profesor empezó a alejarse y dijo que iba a ir a hacer unos trabajos de profesor, algo que era realmente molesto. Le dijo a Shiwon que fuera a descansar y que no se preocupara por nada más. Shiwon se miró la mano ensangrentada y pensó que era imposible lo que dijo el profesor acerca de explotar su mano y todo su brazo. Pensó en golpear la pared, pero después se quedó quieto y pensó que no hizo nada de lo que le dijo la enfermera de guardar reposo. La escena cambió y se vio al sucesor de la Escuela del Camino Celestial despidiéndose del representante de la Escuela Una Luna. El sucesor le preguntó por qué el maestro de la Escuela Una Luna no estaba presente si era un asunto tan importante. Justo cuando el representante iba a explicar la situación, llegó un carro lujoso a toda velocidad, frenando justo al lado de ellos. El representante dijo: «Joven maestro», saludando al joven que se bajó del carro. Este le reclamó al representante qué estaba haciendo. El representante presentó a todos los presentes. El joven se quedó mirando entonces al sucesor. En ese momento, tiró las llaves del carro hacia arriba y se volteó de manera intempestiva, tratando de darle un golpe, pero esto fue bloqueado por el brazo derecho del sucesor. Ante la sorpresa de todos, el maestro de la Escuela Una Luna aún no podía creer que lo hubiera detenido tan fácilmente. Los guardias se pusieron alerta ante eso. El presidente les dijo que se calmaran, que solo estaba jugando, a lo que el Hyuk le respondió que si deseaba probar las habilidades de la Escuela del Camino Celestial, podrían hacer arreglos en algún lugar, y procedió a entregarle la llave que él había tirado en el aire. Esto molestó al presidente, quien tomó la llave y le dijo que los problemas de su escuela serían resueltos por ellos mismos, así que podían irse. Hyuk se disculpó y dijo que no era su asunto estar allí, pero que, si en cualquier caso necesitaba de sus servicios, por favor lo llamaran. Después de que el sucesor se fue, el maestro de la Escuela Una Luna le reclamó al representante por qué lo había traído allí. Él le dijo que él se encargaría de esta situación por sí mismo. Al observar la llave, se puso de mal genio y pensó en el bastardo insolente que le hizo esa jugada. En el carro, Hyuk estaba hablando con sus guardaespaldas sobre si era una coincidencia la aparición del dragón de las 9 artes y la desaparición de estas pastillas de la Escuela Una Luna. La escena cambió cuando se vio a la enfermera Shino hablando con alguien. Estaba hablando de los planes que tenía, diciéndole que, si no creían en ellos, que por favor creyeran en el dragón de las 9 artes, y que, por supuesto, que, por el bien de la joven dama, esa era una sabia decisión, que estarían en contacto cuando los preparativos estuvieran terminados. Dio por terminada la llamada y dijo en voz alta que el nombre del dragón de las 9 artes funciona bien. En ese momento, el profesor Chungu llegó y le preguntó por qué estaba usando su nombre. Ella se sorprendió y le iba a decir algo, pero en ese momento se dio cuenta de que algo le pasó en el brazo, por lo que preguntó qué había sucedido. Él le dijo que no mucho, pero que solo estuvo a punto de morir. Ella se sorprendió y le preguntó dónde. Él no le prestó atención y le preguntó qué había de esa llamada, qué estaba tramando. Ella se preocupó, pero de inmediato cambió su actitud y empezó a molestarlo. Sin enfrascarse más, él decidió calmarse, relajarse y seguir su camino. En ese momento, vio a la profesora Yunji y la persiguió, diciéndole que por favor lo escuchara, que lo que le pasó ayer fue que... Pero ella no lo quería escuchar, así que cuando él se acercó demasiado, lo empujó, diciéndole que no quería oírlo, que no quería que la siguiera. Ante esto, el profesor cayó y le dijo que las heridas fueron por un accidente automovilístico en el que se vio envuelto. Esto sorprendió a la profesora, quien le preguntó: ¿accidente? Él dijo que todo era su culpa, que él quería traerle unas flores y que por eso salió a la calle, pero que fue arrollado por un conductor y ahora estaba así, que en el hospital despertó y ya era el otro día. Ella no le creyó y le dijo que esas eran puras mentiras, pero él sacó un registro del hospital. Ella se sorprendió y le dijo que entonces, todo lo que explicó, él le dijo que su punto débil era que no podía decir mentiras. Ella no lo podía creer y se disculpó con él, diciendo que no podría haber imaginado que algo así le hubiera ocurrido. Él dijo que estaba bien, que era su culpa, que como sea, no importaba lo que hubiera pasado, sus sentimientos por ella no cambiarían. Ante esto, la profesora se sonrojó y dijo su nombre, y él dijo el de ella. En ese momento, la enfermera Shino pasó por el lado de ellos y le dijo: «Dejaste tu billetera en mi casa anoche, puedes recogerla luego en la enfermería». Ante esto, la profesora Yunji sintió como si le hubieran echado un balde de agua fría y le dijo: «Así que obtuviste ese reportaje de la enfermera, ¿no?». Llorando, el profesor dijo que eso no era lo que... Y luego se escuchó un grito. La escena cambió y Shiwon estaba en la enfermería nuevamente, aburrido, pensando cuánto tiempo iba a estar así, mirándose su mano. En ese momento, entraron dos tipos raros y al parecer peligrosos. Le preguntaron si había visto a una joven maestra llamada Shino por aquí. Shiwon les preguntó que si estaban hablando de la enfermera. En ese momento, el hombre de saco, pelo negro y gafas sacó un cuchillo y se acercó hacia él. Shiwon se sorprendió y les preguntó qué estaban haciendo. El hombre le respondió: «¿No te das cuenta de que las preguntas son inútiles?», acercando el cuchillo hacia él. Minutos después, se vio a la profesora Shino caminando por los pasillos cuando se dirigía a la enfermería. Al abrir la puerta, se dio cuenta de una escena macabra. Dos hombres estaban tirados en el suelo, sangrando, mientras veía a Shiwon lleno de sangre en todo su cuerpo. Él le gritó al mirarla, llorando y llamándola, algo que sorprendió enormemente a la profesora. La escena muestra al profesor Chungu caminando por el lugar que dirige a la enfermería.
Abre la puerta de golpe y va a reclamarle a la enfermera Shino, pero en ese momento ve a los dos tipos tirados en el suelo. La enfermera voltea a verlo y le explica la situación. Él observa lo que ha pasado y piensa que eso fue un ataque de energía. Piensa en lo que pudo haber pasado y pregunta dónde está Shigun. Ella le dice que está en el sótano, fuera de sí, y añade que parece que la pastilla es más fuerte de lo que pensaban. La escena muestra entonces a Shigun, quien está totalmente conmocionado, recordando lo que pasó cuando el hombre de traje lo agarró del cuello y él, con sus dos manos, le apretó el brazo destrozándolo y al mismo tiempo haciendo que saliera volando y se estrellara contra la pared. Entonces, el otro hombre, gordo y calvo, lo agarró de la cabeza y lo levantó en el aire. A pesar del dolor, Shigun extendió su mano y tocó el pecho del hombre, destrozándolo en el acto. Todo con una energía extraña. El horror que sintió Shigun al ver a estas dos personas tiradas en el suelo, sangrando, fue tremendo. En ese momento, la puerta se abre. Él piensa en qué fue lo que hizo. El maestro Chung-woo le lanza un nuevo uniforme, revisa las manos de Shigun y le dice que están bastante dañadas, por lo que no podrá usarlas por un tiempo. Shigun pregunta por esos hombres, preguntando si no están muertos. El profesor dice que cómo van a estar muertos, que no son tan débiles como para morir ante un novato. ¿Cómo estuvo eso? Aun cuando tus manos están dañadas, probaste tu poder. Eso es bueno, ¿cierto? No, dice Shigun, respondiendo determinadamente, pero un momento después no está feliz del todo. Solo se los quería quitar de encima y quedaron así. Estaba tan angustiado. No quiere ese poder para dañar a otros. Quiere poder para protegerse a sí mismo y a las demás personas. El profesor le pregunta por qué se preocupa por cosas como esas cuando lo están atacando, y además, quería terminar con Chango. Shigun le dice que no es así. Si él creyera que puede hacer lo que quiera con otras personas solo por ser más fuerte, entonces, ¿cuál sería la diferencia entre Chango y él? No quiero abusar del más débil para ser más fuerte. El profesor se queda mirándolo con una contemplación que refleja un profundo pensamiento y un recuerdo que llega a su mente. Se lo ve más joven, llegando donde su maestro y diciéndole que acabó fácilmente con sus enemigos, que no eran nada, que debió haberlo visto, todos eran presa fácil. ¿Qué me vas a enseñar hoy?, pregunta. Quiero aprender más de las patadas. El maestro le dice que regrese, que las técnicas no son herramientas para usarse contra otras personas. No puedo enseñarle nada a una persona como tú que disfruta con el dolor de otros. Esto sorprende a Chung-woo. A pesar de que discute con él y da sus excusas, el maestro le dice que regrese y que aprenda el temor de usar el poder. Entonces vuelve. Si te embriagas con el poder y lo justificas todo por ello, solo cortarás tu vida. Te olvidas de tu pasado doloroso y triste, y te entregas a tu poder para abusar de ellos. Ante esas palabras, el joven se sorprende. Chung-woo suspira ante esos recuerdos y vuelve al presente. El profesor Chung-woo le dice que perdió porque piensa como un cobarde. Si eres fuerte, tienes razón. Esa es la regla de este mundo. Si eres más fuerte, eso es todo. ¿Qué clase de pensamiento es ese?, cuestiona Shigun. Bueno, no está mal pensar así. Si nunca olvidas ese temor y esa determinación, nunca te perderás en tu propio poder. El profesor abre la puerta y antes de salir, le dice que se cambie y salga rápidamente. Cuando sale, mira hacia las ventanas y se pregunta por qué está recordando esas viejas memorias así. La escena cambia y se ve al presidente de una luna hablando con su subordinado. Este le dice que por favor pida ayuda, pero él no quiere. En ese momento, recibe una llamada. Piensa que son sus subordinados, pero no se escucha la voz de ellos. Una mujer habla. Pasa un tiempo y él se sorprende. Shino, ¿eres tú? ¿Dónde estás? Enviaste a tus amigos, así que creí que debía expresarte mi gratitud. Tienes que volver aquí, ¿dónde estás? No hagas eso. Oh maestro, estás equivocándote. Te devolveré a tus amigos. No estarán conscientes por un mes, ya que los curé, pero no te preocupes, te veo luego. Espera, dice el presidente, pero ya la llamada se ha colgado. Él, con la rabia que tiene, explota el celular contra la pared. Shino, veamos cuánto tiempo más te puedes esconder. Un rato después, Shino le agradece al hombre que estaba en el Lamborghini por haberla ayudado a deshacerse de esos hombres. Le agradece y le pide que por favor la siga ayudando, coqueteándole para que él acceda a sus peticiones, a lo que el muy idiota lo hace, pero luego se siente engañado por ella. La escena volvió a cambiar y se vio al hombre del gobierno con un muchacho nuevo y están entrevistando a uno de los subordinados de Guillú, el hombre que utilizaba la mano de metal
y que murió a manos del profesor Chung-woo. Él le dice que no trabajará con ellos, que no trata con policías. El hombre de pelo negro y gafas se levanta y dice: «Mi jefe, Gi-yu», tomando una taza en su mano. En ese momento, con un solo dedo, al tocarla, le abre un hueco al vaso sin destruirlo totalmente. Habla de que Gi-yu era su maestro y que él se volvió un pandillero solo para ganar dinero para pagar su escuela, que se preocupó por él más que nadie, y así como así, se volvió un cadáver frío debajo de las ruinas de un edificio. Dice todo esto mientras abre un hueco tras otro en el vaso sin que éste se destruya totalmente. En un momento, con sus 5 dedos, destroza el vaso. Señala con ese mismo dedo a la frente del hombre y le dice: «¿Ahora qué carajos pasó con mi maestro, pedazo de mierda?». La escena cambia y se ve a Ji-won en el suelo de una habitación, sentado en posición de meditación. El profesor Chung-woo le está diciendo que trate de respirar y que lleve la energía a la parte baja del abdomen con su respiración. Inhale, exhale lentamente, que se concentre solo en la respiración. En ese momento, el profesor se da cuenta de que la energía de Ji-won está volviendo, pero lo está superando. Entonces, Chung-woo pone su mano en la espalda de Ji-won y le dice que ya debería poder respirar normalmente, pero en ese momento se da cuenta de que no es fácil tratar con la energía de Ji-won debido a la pastilla que ha tomado, el Il Wol Shindan. Entonces, Ji-won le dice que le pican las manos, por lo que se saca las vendas y le muestra el proceso. El profesor se sorprende, ya que solo han pasado unos días desde las lesiones, pero ya se están recuperando. Se pregunta si es el poder de la pastilla, pero piensa que, juzgando por la apariencia de sus manos, la energía se está esparciendo uniformemente por su cuerpo. Pero entonces, ¿por qué el ejercicio para controlar el flujo de energía hacia sus manos es tan desastroso? ¿Pasa algo?, pregunta Ji-won. Chung-woo saca unas excusas y finalmente le dice que se verán mañana a las 9 de la mañana para seguir con el ejercicio de respiración. Ji-won le pregunta qué es lo que pasa mientras salen del edificio, que si no iban a entrenar. El profesor le responde que normalmente sería así, pero dado lo que ha pasado, la situación es algo complicada. Ji-won le pregunta qué pasa con la escuela entonces. El profesor le dice: «¿Cuál es el punto de estar en la escuela cuando estás entre la vida y la muerte?». En ese momento, cuando ya están en la acera, llega el Lamborghini y se baja la enfermera Shino con el hombre de pelo largo y pañoleta. Ella le agradece por lo de hoy. Él dice que el trabajo que hizo hoy no es el tipo de trabajo que se pueda agradecer solo con palabras. «Me pregunto si estará bien o no tener un tigre en la casa», dice ella. Él se sorprende y pregunta: «¿Qué clase?». En ese momento, siente la presencia de alguien detrás. Cuando se da vuelta, se da cuenta de que es el profesor Chung-woo, por lo que inmediatamente dice: «Dragón de…», pero es interrumpido por el profesor, quien toma su mano, la aprieta y le dice: «Gusto en conocerte, mi nombre es Chung-woo». El hombre, al ver a Ji-won atrás de él, se da cuenta del error y se disculpa y se presenta: «Y yo soy Alex, te confundí con alguien que se parece a ti». El profesor sube y baja su mano en aprobación, pero en ese momento, Ji-won dice: «Profesor, oye, eso de dragón de las 9 artes, ¿eso es una especie de apodo o algo?». Al escuchar esto, el profesor se llena de ira y mira a Alex como el culpable. Ante esto, Alex se pone nervioso. Ji-won se da cuenta de esto, por lo que le pregunta a la enfermera Shino si eso es una clase de secreto. Ella le dice que supuestamente es algo peligroso, que si él llega a encontrarse con alguien que sepa ese nombre, antes de que él sepa el significado, será mejor que escape o huya. La escena cambia y se ve a Kang-sung con el hombre del gobierno y el discípulo de Gi-hu. Ahí están hablando de cómo encontrarán al dragón de las 9 artes. El discípulo le dice que ya saben dónde está, que por qué no actúan de inmediato, pero Kang-sung le dice que deberían hacerlo de manera más inteligente, de manera más reservada, para no alertar al dragón de las 9 artes. El sucesor suspira y empieza a llorar, disculpándose por haberse dejado llevar por sus emociones y perder la noción de las cosas por un momento. Kang-sung lo entiende, porque para él, Gi-yu fue alguien cercano a su corazón, aún más que un maestro. Ante esas palabras, el joven de pelo negro y gafas sigue sollozando y expresa que definitivamente vengará a su maestro con sus propias manos, no importa lo que tenga que hacer. La escena vuelve con el profesor y la enfermera. Él le pregunta qué estaba haciendo ese bastardo aquí. Ella da una excusa: «Malísimo, sabía que haría algo como eso», dice Chung-woo, empezando a alejarse. Ante eso, ella le dice que, si quiere entrar, que, si toman 1 o 2 copas de vino, quizás recuerde algo.
Él solo toma un cigarrillo, se lo mete a la boca y dice que ha terminado todo por hoy, comenzando a irse. Ella le dice, es una pena. Mi casa siempre está con las puertas abiertas, así que ven cuando quieras. Él solo chasquea sus dientes y sigue su camino. Ante esto, se ve una mirada triste y anhelante por parte de la enfermera. Ella empieza a subir las escaleras para entrar a su apartamento. En ese momento, recibe una llamada de un señor llamado Jung, quien le da una información. Ante esto, ella inmediatamente llama al hombre del Lamborghini y le dice que tiene que irse ahora mismo a un lugar en menos de 30 minutos, que, si no lo hace, podrían perder todo por lo que se han esforzado. Él discute un momento con ella, pero un momento después accede a sus peticiones. Al estar con Shiwon, no sabe qué hacer, pero se acuerda del profesor. Por lo tanto, decide llevarlo. Aumenta la velocidad del coche, zigzagueando entre carros, algo que asusta a Shiwon, quien dice que eso es peligroso. Entonces Alex le responde, peligroso. Parece que no has experimentado algo realmente peligroso. Y entonces continúa acelerando aún más, aunque el semáforo está en rojo, por lo que Shiwon se asusta todavía más. El carro continuó pasando a través de otros vehículos, rozándolos por poco. El hombre llamado Alex maniobró de manera temeraria, pero a la vez con mucha habilidad. En eso, se vio a un señor que estaba planeando en su camioneta y distrayéndose. Al parecer, ni siquiera se dio cuenta de que un carro había pasado a toda velocidad justo frente a él. Shiwon seguía asustado. Una vez que se bajaron del auto, Shiwon, mareado, vomitó. Alex lo quedó mirando. Luego vio un grupo de motociclistas. En ese momento, Shiwon se había ido alejando cada vez más hasta llegar a una malla donde se apoyó para tratar de superar el mareo. En eso, un hombre se paró en la baranda superior mirándolo. Estaba totalmente de negro y tenía una máscara con solo 2 puntos donde iban los ojos. En su mano tenía una especie de espada pequeña. Mirándolo más de cerca, realmente no era una máscara, era su cara tenebrosa y sus ojos que parecían los de un animal, así como su boca. El hombre intercambió una conversación con Shiwon y luego se despidió saltando en el aire para luego perderse entre la selva del otro lado de la malla. Shiwon creyó que estaba demasiado cansado y mareado, y por eso creyó que había visto cosas o se lo había imaginado. En ese momento, Alex se paró atrás de él y tomó su hombro con una mano, asustando totalmente a Shiwon, quien saltó de miedo. En ese instante, intercambiaron conversaciones cuando un viejo salió debajo del suelo. El hombre estaba botando profundamente sangre. Se dirigió a Alex y le preguntó si ese era su nombre. Tras confirmar su identidad, le entregó unas llaves. Alex las recibió y siguió su camino. El señor le dijo algo y Alex continuó. Entonces, el señor se paró junto a Shiwon y Alex. Alex le dijo a Shiwon que continuaran y que iban a buscar lo que parecía que era una van o un carro. Mientras tanto, los hombres de negro, que parecían ser los de las motocicletas, parecían estar buscando algo o alguien. En ese momento, Alex, que estaba buscando con Shiwon carro tras carro, vio un carro viejo y destartalado. Alex se emocionó y se dirigió a la parte de atrás del carro, abrió la cajuela y ahí vio a una niña de pelo blanco. Vale, es igual, dijo Alex. Se quedaron sorprendidos, no sabían qué hacer. En ese momento, Alex llamó a la enfermera Shino. Ella lo felicitó por haberla encontrado y le dijo que la trajera rápido, que contaba con él. La enfermera colgó y se vio que el profesor Chungu estaba a su lado mientras ella manejaba. En otro lugar, se vio al viejo que estaba ya en el suelo, muerto, y al lado estaba una espada corta, la misma espada que llevaba el hombre de aspecto horrible. Este le dijo algo a sus, al parecer, subordinados. Se comunicó con ellos y le avisaron que un auto sospechoso salió de ahí. La escena volvió a Alex, donde se veía a ellos escapando en ese carro. En ese momento, el carro estaba pasando por la malla donde antes Shiwon estaba recuperándose para pasar su mareo. A través de ella, desde el aire, se vio una sombra. Un momento después, el auto fue impactado en el capó, destruyendo todos los vidrios. Era el hombre de negro, quien le dijo a Shiwon, «Nos encontramos de nuevo». Ese día, el mundo que conocía terminó. El hombre cuya cara era tenebrosa miró fijamente y directamente a los ojos de Shiwon. Alex tomó una decisión
y le dijo que se agarrara fuerte. En ese momento, pisó el acelerador en reversa. El hombre de mirada tenebrosa le dijo: «Tratas de escapar, eso no es muy bueno», y en ese momento balanceó su espada y cortó gran parte de la parte superior del carro. Ninguno de los dos salió herido, pero el hombre volvió y balanceó su espada. Entonces, Alex le dijo: «¡Que te jodan!», y aceleró en reversa, lo que sacó al hombre del carro y lo hizo dar una vuelta en el suelo. Cuando el hombre se levantó, vio que el carro ya estaba encima de él. Sin poder reaccionar, fue levantado por el aire por Alex, quien siguió su camino. Shibun, demasiado nervioso, le dijo a Alex que atropelló a alguien, que se detuviera, que podía estar muerto. En ese momento, empezó una discusión entre Alex y él. Alex le dijo que si los atrapaban pronto, pero, al final, él accedió a lo que decía Shibun, se detuvo, y entonces Shibun fue a ver si la niña estaba bien. Alex le dijo que se apresurara, que si no lo hacía, lo iba a dejar. Entonces, Shibun le tendió la mano a la niña, y la niña, sin poner demasiada resistencia, extendió su mano. Él la tomó en sus dos brazos y la cargó. Cuando cerró el baúl del carro y estaba caminando, algo pasó enfrente de él y su cabello se balanceó por el viento provocado por la espada que acababa de ser incrustada en el baúl del carro, donde antes había sacado a la niña. El miedo se apoderó de él, pensando en lo que pudo haber pasado. Miró hacia el lugar de donde vino la espada y vio al hombre tenebroso cuyos ojos estaban en blanco y la sangre caía por su cara. «Fallé por poco», expresó el hombre, caminando cerca de los carros que iluminaban la oscuridad que se cernía sobre él. Ante esto, Alex le dijo que se apresurara, que se metiera rápido. El hombre se paró en medio de la carretera y ya los demás hombres en motocicleta habían llegado. La escena cambió a los profesores hablando, mientras iban en el carro. En ese momento, entró una llamada y la profesora Shino contestó, pensando que era Alex, pero en ese momento escuchó la voz de Shibun, quien le dijo que lo salvara. Eso alteró a los dos, quienes no sabían que él estaba con Alex. La escena volvió a Alex conduciendo a toda velocidad mientras los motociclistas lo estaban rodeando. En la conversación, el profesor Chung-Woo le dijo que llegara al puente del oeste, pero Alex, enojado, dijo que cómo pretendía que llegara, que el puente estaba muy lejos y menos en un auto de porquería como ese. Pero ellos le dijeron que él era el único con la habilidad para hacerlo. Sin más opciones, Alex tomó una decisión y expresó que mostraría sus habilidades. Expresó que era invencible mientras estuviera en un auto. Empezó a derrapar con el carro, haciendo que las motocicletas se estrellaran o se cayeran, pasando por los carros y haciendo que los tractores se derrumbaran, bloqueando así el paso de muchos de los motociclistas. Al haberlo logrado, Alex sonrió y se jactó de lo bueno que era. El hombre tenebroso reconoció que eso estaba bastante bien. Después de unos momentos, el puente estuvo a la vista. Todos estaban un poquito más calmados, pero en ese momento, y sin percatarse de ello, el hombre tenebroso los alcanzó y pasó su espada a través del carro, cortándolo de manera horizontal, hiriendo a Alex, de quien no se sabe si está vivo o muerto. El carro comenzó a rasparse con el suelo, rechinó todo y dio vueltas una y otra vez hasta estrellarse contra el muro. Shibun llamó a Alex, pero este no respondió. Shibun estaba nervioso. En ese momento, la sombra del hombre se desbordó sobre él y lo miró nuevamente a la cara. Cuando Shibun lo vio, se dio cuenta de que todas las motocicletas volvían a estar detrás del hombre. La escena volvió a cambiar y mostró un carro donde iban los profesores. Estaban intercambiando palabras y el profesor Chung-Woo pretendía mostrar que no le importaba lo que le pudiera pasar a su alumno. Sin embargo, la profesora Shino se dio cuenta, al ver su expresión nerviosa y el incontrolable movimiento de los dedos de su mano. «Eres malo ocultando tus sentimientos», le dijo ella. Él trató de irse, pero ella le dijo que se agarrara fuerte y aumentó la velocidad del carro. La escena volvió con Shibun, quien estaba viendo al hombre tenebroso de frente. En eso, recordó todo lo que hablaba Alex y lo que decía el señor, entendiendo que todos exponían su vida para protegerla, y él era el único que no lo estaba haciendo y no lo entendía. En ese momento, el hombre tenebroso le habló y le dijo que le entregara a la princesa ahora. Shibun entendió y pensó que no podía ayudarla en esa situación, así que dijo que se la daría, pero al ver a la chica, se sorprendió por su mirada fija en él y un ligero temblor de su cuerpo le hizo entender que ella estaba asustada. Entonces se dio cuenta de algo. Alex estaba con la cara sobre el volante. No se sabía si todavía estaba vivo, pero entonces Shibun tomó a la chica en sus brazos y tomó una decisión. Todos
habían puesto su vida para protegerla, así que él haría lo mismo. En eso, el hombre tenebroso le habló. ¿Qué es esa mirada en tus ojos?, dijo. Parece que tendré que romper tu hermoso rostro para que empieces a escucharme. El hombre tenebroso entró al auto, tratando de agarrar a la mujer. En ese momento, un estruendo sonó, y el hombre tenebroso salió volando, cayendo al suelo. Se vio que Shibun había lanzado una patada. Él se sorprendió por lo que acababa de pasar. No sabía qué era lo que había ocurrido. Todos los demás seguidores del hombre tenebroso también se sorprendieron. En ese momento, Shibun, aprovechando las circunstancias, salió del carro y comenzó a correr con la chica en sus brazos. Todos se dieron cuenta y empezaron a perseguirlo. Él corrió, pero se dio cuenta de que a este ritmo no podría aguantar y sería alcanzado rápidamente. Recordó todos sus ejercicios. Los hombres que lo perseguían se empezaron a burlar de él, alcanzándolo poco a poco. Pero en ese momento, Shibun cerró sus ojos y se concentró en sus piernas, las cuales empezaron a mostrar venas y a brotar sangre poco a poco, cada vez más. Y en ese momento, como si algo explotara desde sus piernas, Shibun salió despedido a una velocidad increíble, algo que dejó atónitos a los que lo estaban persiguiendo y que antes se burlaban. Por ello, inmediatamente salieron hacia las motocicletas. «¡Traigan las motocicletas!», gritaron. En ese momento, el hombre tenebroso volvió a despertar. Le dolía la cabeza. Preguntó dónde estaban todos. Le dijeron que fue por ahí, por la carretera, corriendo, que se había escapado. Shibun siguió corriendo con toda la velocidad que podía. Corrió, corrió y corrió, pero la carretera parecía ser eterna. La mujer se dio cuenta de que estaba utilizando una técnica de manera muy brusca, porque sus piernas estaban siendo destrozadas. En ese momento, Shibun se dio cuenta de que estaba llegando al puente y se emocionó al pensar que podría encontrarse con su maestro ahí. Le dijo a ella que iban a vivir, pero ella le dijo: «Vas a morir antes de que eso pase», refiriéndose a la técnica que estaba usando. Él siguió corriendo, pero en ese momento una moto se le acercó por uno de los lados y lo golpeó en la espalda con una cuchilla, haciendo que perdiera el equilibrio y empezara a caer. Pero él no cayó de manera bruta, sino que antes de perder el conocimiento, dio una vuelta en el aire y protegió a la mujer de la caída. Cuando cayeron, la mujer se dio cuenta de que incluso él se lastimó para protegerla hasta el final, aunque se dio cuenta de que pronto moriría. Él le dijo que lo perdonara por no haberla podido salvar. Ella le dijo que por lo menos debería pensar en sí mismo. En eso llegaron las motos y expresaron agradecimiento porque la mujer estaba viva. Entonces comenzaron a golpear a Shibun, quien empezó a gritar. Los hombres le preguntaron qué querían hacer. Recordaron que deberían llevarla entonces a donde el capitán. La tomaron y la subieron a una moto. A Shibun lo habían amarrado a una de las motos y lo estaban arrastrando por la carretera. Él gritaba y gritaba de dolor, diciendo que eso dolía demasiado, que estaba sintiendo unas sensaciones indescriptibles, un dolor que no se podía soportar. Fue así que su visión se fue perdiendo en la oscuridad. Mientras tanto, los motociclistas se preguntaban por qué ese niño no estaba gritando. ¿Será que está muerto?, se preguntó uno. En ese momento, un auto se acercó por el lado derecho. Se sorprendieron un poco al ver que era un hombre. ¿Quién será ese bastardo?, se preguntaron. Entonces, el profesor Chung-Woo salió del auto y saltó, algo que impresionó a los motociclistas. ¿Realmente es una persona?, se preguntaron. Cuando vieron al profesor en el aire, saltando desde esa distancia, la sorpresa fue mayúscula. Pero cuando ya vieron al profesor encima de ellos, ya no había nada que hacer. El profesor golpeó a uno de los hombres y destruyó su moto en el acto. Todos los motociclistas se detuvieron y se sorprendieron. El profesor rechinó los dientes y dijo: ¿saben con el discípulo de quién se han metido? Después de acabar con el motociclista que llevaba a Shibun, los motociclistas reaccionaron después de unos segundos y salieron a atacarlo. Uno de ellos le tiró la moto encima, pero el profesor lo esquivó, y después de eso, golpeó la llanta derecha con su pie derecho, lanzando al hombre hacia atrás, quien dio varias vueltas sobre la moto hasta que cayó. El profesor, después de mirarlo, dijo: ¿quién será el siguiente bastardo ahora? Todos tenían miedo, pero decidieron atacar juntos y volvieron a tener un poco más de coraje, queriendo que ese hombre muriera. En medio de la oscuridad, Shibun empezó a abrir los ojos y lo que vio fue al profesor Chung-Woo. ¿Por qué siempre tengo que salvarte del trasero cada vez que te veo?, le dijo el profesor. ¿Cómo llegaste aquí?, preguntó Shibun. El profesor le dijo que se preocupara por él. Además de eso, le dijo que había una niña. ¿Una niña? ¿Has visto una niña?, preguntó Shibun.
En ese momento, volteó los ojos y a su lado derecho estaba la niña de cabello blanco y ojos hermosos. «Qué alivio que estés bien», dijo Shi-gun, pero ella no dijo nada. Volteó a mirarlo un momento y luego miró hacia el frente y vio que todos los motociclistas, o la mayoría de ellos, estaban tirados en el suelo, heridos o muertos. El profesor caminó entre todos ellos cuando se escuchó el ruido que anunciaba que venían más motos. El hombre de la cara tenebrosa, de ojos en círculo y dientes como de un animal, se acercaba en una de las motos. Shi-gun se puso nervioso al reconocerlo, pero el profesor también lo reconoció. «¿Lo conoce?», preguntó Shi-gun. Pero el profesor volteó a verlo y le dijo: «No trato con inferiores como él, mocoso». En ese momento, Shi-gun vio que el monstruo ya estaba sobre el profesor y estaba balanceando su machete. El profesor, que siempre estaba muy atento, se agachó e inmediatamente golpeó la moto, haciendo que el hombre saliera volando de ella. Pero este no había perdido el equilibrio ni mucho menos. Se paró en la moto y se impulsó de nuevo hacia el profesor, balanceando directamente el machete sobre su cabeza. Pero el profesor dio un salto y volvió hacia atrás, parándose en una de las barandas que dividían la carretera del vacío. El profesor hizo equilibrio. El hombre, apenas tocó el suelo, volvió y saltó hacia él. Pero en ese momento el profesor volvió y saltó, esquivándolo una vez más. Pero el profesor Chung-woo se sorprendió, ya que el hombre de inmediato se acercó a él y empezó a balancear una y otra vez la espada que tenía. El profesor se movía rápidamente, esquivando una tras otra. Se sorprendió por la técnica que tenía el monstruo, pensó que hacía el mejor uso de sus largos miembros y los aprovechaba al máximo. Todos se quedaron mirando el intercambio de golpes. Shi-gun era uno de ellos. No entendía qué era lo que había pasado. No entendía qué eran esos brillos y esas luces. Los seguidores del monstruo se preguntaban si su jefe estaba ganando o no. El profesor debía reconocer que era una buena técnica, pero seguía siendo inútil ante su cuerpo y habilidad. En ese momento, el hombre monstruoso se dio cuenta de que el profesor quería acercarse, por eso blandió su espada una vez más. Pero antes de que pudiera extenderla completamente, el profesor pisó su espada y luego, con su otra pierna, lo pateó directamente en la cara, haciendo que éste escupiera sangre por todo lado. El monstruo, lejos de sentirse adolorido, sonrió y creyó que ya lo tenía, pero en ese momento el profesor giró en el aire y le tomó el brazo, apretándolo totalmente. Luego se paró detrás de él y con su pierna lo empujó hacia adelante, manteniendo el equilibrio ambos subidos en la rejilla. Un carro venía. En ese momento, el profesor pretendió que el carro se llevara al monstruo por delante, pero antes de eso, el monstruo saltó en el aire, impulsándose en la baranda y se deslizó a través del furgón. Los dos cayeron a la carretera una vez más. Todos se sorprendieron. El monstruo expresó su admiración. Dijo que el profesor tenía buenas habilidades y le preguntó cuál era su nombre, que si era una persona famosa en el mundo del Murim. El profesor no quiso responder, diciendo que lo debería averiguar con su cuerpo. El monstruo expresó que le gustaba esa respuesta, pero aún así seguía pensando quién era. Incluso sus seguidores se preguntaban quién era ese hombre que estaba peleando de igual a igual con su capitán. En ese momento, el hombre, de tanto pensar, recordó un suceso, el suceso de la pelea que pasó a la historia, y se dio cuenta de que él era el dragón de las 9 artes. No lo quiso creer al principio, pero después lo entendió. Asustado, le dijo que se calmara y que esperara un momento. Su seguidor le dijo que debería acabar con ese inútil, que lo haría por él ahora mismo, pero él, sobresaltado, le dijo que se callara la boca, que agarrara a la niña y se fueran de allí ahora mismo. Todos se sorprendieron al escuchar sus palabras, pero el profesor se había acercado a uno de los hombres que estaba en el suelo y le dijo al monstruo: «Huye, vete si quieres», poniendo su pie encima del pie del hombre que estaba en el suelo. El monstruo se quedó impactado por lo que pasó. El profesor, con un movimiento de su pie, aplastó totalmente el pie del otro hombre, incluso agrietó la calle. Con una voz gutural y una mirada endemoniada, le dijo que iba a aplastar a todos sus subordinados en reemplazo de él. Al ver la decisión que había tomado el profesor, el monstruo no tuvo nada más que decir, apretó sus dientes y tomó su espada. Sangre salió disparada de su cuerpo. El profesor lo estaba mirando sin mayor interés, pero todos los demás se sorprendieron. En ese momento, se dieron cuenta de que el hombre se había cortado su brazo. La sangre seguía saliendo profusamente. El hombre se disculpó y pidió que perdonaran a sus subordinados, que ellos no tenían nada que ver y se metieron en ese problema solo por él, que él asumiría todas las consecuencias, que lo perdonara por eso. Pero el profesor solo sonrió y dijo: «Tocaste a mi discípulo.
¿Y así piensas que un brazo es suficiente? Los demás subordinados del monstruo se irritaron y se prepararon para pelear, pero el monstruo los detuvo y le dijo al profesor que le entregaría su vida, pero que dejara ir a esos muchachos. El profesor, sonriendo con una cara demasiado tenebrosa, dijo que vería si eso era suficiente. ¡Detente!, exclamó Shibun, interviniendo entre los dos, y le dijo al profesor que solo lo dejara ir. El profesor se irritó al escucharlo y le preguntó si no sabía que él fue quien lo dejó así, pero Shibun le dijo que él ya estaba bien. El profesor interrumpió y le dijo que no era solo por él, es también por su orgullo que no podía perdonarlo. ¿Qué clase de orgullo es ese si necesitas matar gente por él?, preguntó Shibun sin poder entenderlo. El profesor le dijo que ese era el Murim, que lo entendiera de una vez, que este mundo era diferente, que la regla que rige este mundo es que el más fuerte puede dominar a todos y disponer de la vida de todos, y que debería seguir esas reglas, ya que ya había entrado a ese mundo. Shibun apretó los puños y le dijo que, si esa era la regla, entonces él debería quebrarla, que no la acatara, que él podía quebrar esa regla, ya que él dijo que es el más fuerte. Eso sorprendió al profesor. El monstruo, sonriendo, le dijo que recordaba que él dijo algo parecido en la reunión donde asesinó a muchos maestros del Murim. Le dijo, tú dijiste que cambiarías el mundo, que destruirías el maldito código del Murim. El profesor, demasiado alterado, le dijo, como si fuera a matarlo, que cierre su boca. El hombre le dijo que ya se había dado por vencido con su vida, pero que le iba a decir unas últimas palabras, que recordaba la época en que presenció esa pelea, esas batallas. Eso lo conmovió, que bastardos como él existieran en ese mundo, alguien capaz de matar a varios maestros en un mismo día y hacer que otros se arrodillaran ante él. El profesor le dijo que, si ya había terminado, entonces tomó su espada y con ella misma aparentó que iba a terminar con la vida del monstruo, pero en ese momento Shibun se interpuso y le dijo que no, que algo como esto no debería hacerse nunca. El profesor, demasiado alterado, le dijo, ¿crees que no puedo cortarte? Ante eso, Shibun solo cerró los ojos y le dijo, lo dijiste una vez, el verdadero coraje es estar determinado y no echarse atrás por algo que crees que es lo correcto, aun si no tienes el poder para pelear. El profesor se quedó sorprendido una vez más. Tú, mierdecilla, le dijo. Todos se quedaron expectantes. En ese momento, él desahogó su ira y tiró la espada, que pasó cerca del hombro de Shibun y cerca de la cabeza del monstruo. El profesor les dio la espalda y dijo, tuviste suerte. El monstruo se quedó sorprendido. Shibun se sorprendió por lo que había pasado, pero se dio la vuelta de inmediato y le dijo al monstruo que se apresurara, que pronto podría ser capaz de recuperar ese brazo. Los subordinados del monstruo se acercaron a su capitán, lo ayudaron agarrándole el brazo y haciéndole un torniquete para detener el sangrado. El monstruo le dijo, estoy en deuda contigo, muchacho. Soy Mamungi del clan Torrent. Definitivamente te devolveré este favor algún día. Después de eso, los motociclistas se marcharon. Shibun se quedó mirando todo. Estaba en silencio hasta que llegó la profesora Shino en el carro. El profesor se subió. Shibun le preguntó qué pasó con Alex. La profesora le dijo que se lo llevaron en una ambulancia, que él estaba bien. La profesora miró a la mujer o niña que estaba tirada en el suelo y le dijo, perdón por el encuentro tan tardío. Es un placer conocerte, señorita Sosul del clan Sangwoo. Ante esto la chica solo volteó su rostro y expresó que estaba cansada. Sosul estaba recordando. Recordaba hombres a los que no veía el rostro, diciendo que ella tenía el cuerpo de clase Yin, un cuerpo que no le permitía concentrar correctamente la energía y no poder practicar artes marciales, lo que también dificultaba que pudiera envejecer rápidamente. Los hombres hablaban de que ella debería ser removida, que ella llevaría la ruina a esta familia, pero alguien dijo que no podía. Él dijo que esa era su hija y que la protegería con su vida. Luego, la imagen mostró que el hombre le estaba entregando un medallón, el sello del Fénix, que había pasado por generaciones en la familia Sungwoo y que ahora debía cuidarse a sí misma. Luego, entonces, vemos al viejito que habíamos visto en semanas anteriores, al que se le pidió que se llevara a Sosul. Este fue encargado de protegerla antes de que la familia Sungwoo se acabara. En ese momento, Sosul despierta llorando, recordando a su papá. La profesora Shino está allí y se da cuenta de que ya ha despertado. ¿El viejo que me acompañó y me salvó está muerto?, preguntó Sosul. La profesora no respondió afirmativamente a su pregunta. Lo sabía, dijo Sosul. Todos los que tratan de protegerme terminan muertos. La profesora le dijo que no lo sabía, que parecía ser que no siempre era el caso.
La escena volvió donde el profesor Chungwoo y Shiwon estaban entrenando en conjunto. El profesor le dijo que en estos pocos días debería concentrarse en aprender las técnicas de distribución de poder. ¿Qué técnicas de distribución de poder?, preguntó Shiwon. Escucha bien, dijo el profesor. Hay 3 grandes pasos en las artes marciales que usan tu energía interior. Primero, todo se centra en la cabeza. Este es el lugar en donde debes acumular toda tu energía, ¿ok? El siguiente paso es distribuir ese poder que has acumulado anteriormente. Y finalmente, lo liberas. Liberas todo el poder que has acumulado en el interior. Y como ya has acumulado una gran cantidad de energía debido a la pastilla Il-Won, deberás apresurarte y aprender esas técnicas, porque podrías poner en riesgo tu vida si no lo haces. En ese momento, salió la profesora Shino. Shigun la saludó. Ella le dijo que la señorita Sosul estaba en la cama, que se la dejaría a los dos por el día de hoy. Shigun le preguntó que si no pidió permiso para faltar, pero ella le dijo que no lo podía hacer. No podía faltar el mismo día que el profesor Chungwoo, debido a que todos lo malentenderían. El profesor, al escucharla, dijo que dejara de decir tonterías y que fuera a la escuela, y ella siguió su camino, mientras Shiwon decía que el profesor siempre estaba de mal humor cuando venía Shino. En eso, la profesora recordó la noche anterior, cuando dejaron a Shiwon en su conjunto. Él se estaba despidiendo de los dos, y también se despidió de Sosul, a la que le dijo buenas noches, pero ella solo apartó su cara, expresando que era un tonto. Entonces, Shiwon se retiró. En ese momento, hablaron los dos profesores a solas. Ella le preguntó que si estaba bien, que si no deberían llevar a Shiwon a un hospital. Él le dijo que estaba bien, porque su recuperación era casi como del tamaño de que si le cortas el brazo probablemente le creciera otro. La profesora se sorprendió y le preguntó que si esa pastilla era así, que era increíble. Él le dijo que por supuesto que no, que si él no tuviera una técnica apropiada de distribución de poder, ese bastardo quizás ya estaría muerto. Esto sorprendió aún más a la profesora, quien, saliendo del shock, preguntó que si era la técnica del camino del cielo oscuro. El profesor no quiso decir nada, por lo que siguió caminando para irse. Ella no podía entenderlo, y le dijo que por favor fuera serio, que, si era verdad que le enseñó esa técnica tan preciada a un chico como ese, ya que esa era una de las últimas técnicas en manejar la distribución de poder, codiciada por todo el Murim, técnica por la que él casi había perdido su vida tratando de protegerla. El profesor le dijo que qué pasaba con eso. Alguien ya le dio esa pastilla de todas formas. La profesora se quedó sin palabras, a lo que el profesor entonces continuó y le dijo que esa fue la única técnica que podía lidiar con el enorme poder de energía que tenía esa pastilla. El profesor dijo, de todos modos, ¿no es interesante que en una esquina de este mundo del Murim, un maestro con la mejor técnica de distribución de poder se esté forjando? La profesora terminó sus recuerdos y se preguntó si ese chico, Shiwon, sabía cuánta cantidad de energía había adquirido. La escena volvió a Shiwon, quien saludó a Sosul, pero ella lo ignoró. El profesor le dijo que probablemente no le debía gustar. Shiwon se sorprendió ante esto. No sabía qué hacer. Sosul solo lo miró. La escena cambió donde se vio a Hyuk, el heredero de la secta del Camino Celestial, hablando con Kang Sung. Hyuk le dijo que habían determinado la ubicación exacta del dragón de las 9 artes, y que la única razón por la que le dejaba saber eso era porque el Camino Celestial no podía dejar así este asunto. Hyuk le dijo que los dejara tomar parte en este caso. Kang Sung no se negó. Después de todo, el dragón de las 9 artes y la secta del Camino Celestial tenían un asunto que resolver entre ellos. ¿Qué asunto?, preguntó el heredero Hyuk. Kang Sung se sorprendió y le preguntó que si no escuchó la historia directamente del maestro. Hyuk aceptó. El heredero le dijo que no escuchó nada específico, excepto que el dragón de las 9 artes era un individuo peligroso y conocerlo cambiaría la forma en la que ves el mundo. Eso es todo. Ya veo. El maestro del Camino Celestial es un hombre de pocas palabras. El dragón de las 9 artes es una leyenda que preocupa al Murim. La escena volvió al profesor Chungwoo y Shiwon. El profesor estaba jugando una consola, mientras Shiwon estaba practicando. Sosul estaba durmiendo. El profesor le dijo que fueran a tomar un respiro. Un momento después, estaban tomando una gaseosa. Shiwon lo quedó mirando con una intención muy palpable, y el profesor, al sentirlo, le dijo que dejara de mirarlo y le hiciera la pregunta. Ante esto, Shiwon le dijo, ¿quién es esa niña que está en la casa de la profesora Shino?
Chung-woo le respondió que no lo sabía y que no le importaba. Shibun le dijo que entonces, ¿para qué le decía que le preguntara? El profesor le dijo que le preguntara algo a lo que pudiera responder. Entonces, Shibun le preguntó acerca del Murim. ¿Qué era exactamente eso? El profesor le dijo que el Murim era como un monstruo gigante que se regía por sus propias reglas y ahoga a la gente. Que nadie lo ha visto, o parece invisible, pero existe. Shibun se quedó pensativo, pero el profesor le dijo que lo pensara, que recordara todo lo que pasó anoche, que eso fue algo demasiado grande, y que recordara si había visto alguna noticia sobre lo ocurrido. Shibun se sorprendió y pensó que nada de eso había pasado, nadie había dicho nada. Entonces, el profesor le dijo que eso demostraba que el Murim definitivamente existía, pero no se podía ver, tampoco podía ser destruido. De todas maneras, ya que entraste a este mundo, si no quieres ser devorado, tendrás que trabajar un poco más fuerte. Así que regresemos y termina el entrenamiento.